en insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Un paciente con insuficiencia renal aguda es aquel paciente que en forma brusca y en forma de pronto altera la función renal. En cambio, la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica es un paciente que deteriora la función renal en forma gradual, en forma progresiva y lenta, ¿no? Que muchas veces pueden durar semanas. Digamos, en el corto, más tiempo sería semanas o meses, si no es años en la mayoría de las veces. Esa es la gran diferencia entonces en lo que significa estas dos entidades, que dicho sea paso son entidades nosológicas, ¿no? Patológicas muy, muy frecuentes. En este momento estamos asistiendo ya a un problema de salud pública mundial en relación a esta enfermedad, debido a que las causas que lo provocan, ¿no? Son problemas que son problemas redundando de salud pública, tipo diabetes mellitus, hipertensión arterial, ¿no? Y sobre todo estas. Obviamente todavía en nuestro país existen otras causas muy importantes y peculiares para esta enfermedad de la enfermedad renal crónica. Entonces, vamos a ver de alguna forma ustedes este tema ya lo han revisado, han escuchado, en fin, ¿no? Entonces continuamos a ver la siguiente. En cuanto a la definición, entonces vamos a decir que se trata de daño renal o cuando la tasa del filtrado glomerular está por debajo de 60 mililitros por minuto para una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados, ¿no? Esto por un tiempo de más de 3 meses, ¿no? Siguiente. El daño renal no se va a definirse por anomalías tanto estructurales, ¿no? Los cuales van a poder manifestarse mediante marcadores de daño, ¿no? ¿Y cuáles son esos marcadores de daño renal crónico? Justamente acá tenemos, ¿no? Los marcadores de daño renal crónico, ¿no? La albuminuria elevada o la proteinuria, las alteraciones en el sedimento urinario, ¿no? Alteraciones electrolíticas, ¿no? O otras alteraciones de origen tubular, alteraciones estructurales histológicas, que esto por biopsia renal podríamos definir, las alteraciones estructurales en pruebas de imagen, tipo ecografía u otra imagen que nos pueda determinar este daño renal crónico, y el trasplante renal, ¿no? El hecho que el paciente esté trasplantado renal, estamos frente a un paciente que se supone que ha sufrido, por lo menos de su riñón natural, una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, ¿no? La tasa del filtrado glomerular tiene que estar por debajo de 60 mililitros por minuto para una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. Muy bien, siguiente. Entonces, nosotros tenemos una clasificación de esta enfermedad en función justamente del filtrado glomerular. Esto según Kidney Foundation, que es una de las entidades importantes que evalúa esta patología, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta clasificación que se basa en la causa y en la categorización y en la presencia o no de albuminuria, vamos a ver que tenemos 5 categorías de
insuficiencia renal crónica. La primera categoría, ¿no? O el G1 es cuando el paciente tiene un filtrado glomerular por encima de 90 mililitros, ¿no?, por minuto para una superficie de 1.73 metros cuadrados y se describe como normal o elevado inclusive, ¿no? Esa es la categoría 1. La categoría 2 está en los rangos de 60 a 89 ml por minuto, ¿no? Y se clasifica o se describe como ligeramente disminuido. La categoría 3, como verán ustedes, y ya saben también muchos de ustedes, se va a subdividir en A y B, la categoría 3. El A está entre 45 a 59, ¿no?, mililitros por minuto y se describe como ligera o moderadamente disminuida. La categoría 3B está entre 30 a 44, ¿no? Se va a describir como moderada a gravemente disminuida. Esta clasificación de 3A y en B, prácticamente estaríamos hablando en promedio, ¿no?, de un 50% de función renal. Importante porque a partir del 3B, ¿no?, que es más o menos 45, 50, es que ya estos pacientes deben ser manejados, por ejemplo, por el especialista, en este caso el nefrólogo, para poder determinar ya pautas terapéuticas de la especialidad. Por eso es de que a partir del 50% de función renal, estos pacientes ya tienen ya una connotación y una historia de la enfermedad ya muy diferente. Entonces, hay una división en este caso, ¿no?, entre 3A y 3B. Y la categoría 4 está entre 15 a 29 ml, ¿no?, por minuto y se va a describir como gravemente disminuido ya en la categoría 4. Y la categoría 5, ¿no?, está por debajo de 15. Ese es ya lo que nosotros llamamos la insuficiencia renal crónica terminal o grado 5. En realidad se ha ido dejando de lado algunas terminología que se utiliza en esta enfermedad. Por ejemplo, esto de la insuficiencia y esto de la palabra terminal. Nosotros estamos utilizando ahora, o debemos utilizar ya no como insuficiencia renal, sino como enfermedad renal crónica, ¿no? Ya no debemos utilizar esta parte de G5 o estadio 5 como terminal. Entonces son palabras que muchas veces hasta literalmente golpea un poco fuerte al paciente, ¿no? Un paciente que se le diga que es insuficiente, al paciente que se le diga es terminal, entonces como que fuera un cáncer, una enfermedad irreversible, una cosa así, que hasta psicológicamente podría ser afectado el paciente, ¿no? Entonces, hablemos ahora de enfermedad renal crónica, estadio 3, estadio 4, estadio 5. Muchas veces inclusive el paciente no lo toma tan fuerte la terminología, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos a mí me habían enseñado, estadio 5, es un paciente terminal, ya métanlo a diálisis. Bueno, ¿no?, que a mí que escuchen, por ejemplo, que es un paciente de estadio 5, bueno, ya es diferente. Un paciente que está ya por debajo de 15 ml por minuto, o sea, en estadio 5, es un riñón en el cual ya este riñón ya es incapaz de cumplir las funciones para las cuales ha sido encomendado. Ya este paciente definitivamente puede estar en riesgo, muchas veces inclusive, de su vida, porque lamentablemente a esas alturas ya el riñón es incapaz de cumplir todas las funciones a las cuales ha sido encomendado, ¿no?, el riñón. Por eso que ya cuando está en estadio 5 o menos de 15, el paciente ya tiene que ser reemplazado su función renal, ¿no? Tiene que ser reemplazado, tiene que ser sustituido, ¿no?, sea por diálisis, ¿no?,
o sea, por trasplante renal. ¿Ya? Entonces son la clasificación que tenemos que tener en cuenta para poder categorizar, ¿no? ¿No? Según la función. Por otro lado, es importante evaluar, ¿no? la presencia o la pérdida de la albuminuria en la orina. Pero esto siempre en relación a la creatinina. Entonces, nosotros podemos categorizar de esta forma utilizando este cociente o este ratio de albuminuria y creatinuria. Si nosotros analizamos este cociente, prácticamente este ratio, esta relación, nos está hablando de función, ¿no? Y también de alteración de función renal y también de alteración de función estructural. El hecho que me digan que está perdiendo albúmina, de alguna forma el riñón está dañado, arquitectónicamente está dañado, por el cual está perdiendo esa albúmina, esa proteína, ¿no? Y el hecho que me digan, oye, la creatinina está perdiendo más o menos, ¿no? También me está diciendo de que ese riñón de alguna forma está alterando su función renal. Entonces, este ratio de albuminuria y creatinuria es muy importante, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros clasificamos a los pacientes en 3 categorías. La categoría A1 es cuando, ¿no? Tiene este ratio del cociente albúmina creatinuria menos de 30, ¿ya? Entonces, a estos pacientes se les denomina, ¿no? Se les describe como normal o ligeramente elevado. En la categoría 2 está entre 30 y 300, en el cual se considera moderadamente elevado, ¿ya? O sea, un paciente que está por encima de 30 miligramos, o bueno, o el ratio de AC, que es la albuminuria y creatinuria, está más de 30 a 300, es moderadamente elevado. Pero si ya tenemos la categoría A3, o sea, más de 300, este ratio ya es muy elevado. Entonces, de esta forma, nosotros podríamos también clasificarlos a los pacientes, ¿no? Utilizando este ratio de albuminuria creatinina. Esto nos va a permitir lo siguiente, la lámina, nos va a permitir entonces poder nosotros detectar en forma precoz, ¿no? A los pacientes que están haciendo daño, inclusive con, con funciones a veces normales, ¿no? Yo puedo tener un paciente que está depurando 100 ml por minuto, o sea, 100% bien, pero ya con un ratio de albúmina creatinuria de como A2, ¿no? O sea, por decir 80, 30 a 300 es A2. Entonces me está diciendo, y puede estar normal la función renal, pero ese daño ya, o ese riñón ya está empezando a dañar, ¿ya? Entonces, esa es una situación que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, nosotros, ¿cómo medimos la función renal? Este es un tema que siempre, siempre, digamos, a través del tiempo ha ido variando y modificándose, ¿no? Acá tenemos todas las formas de medir la función renal a través justamente de la tasa del filtrado glomerular. Tenemos el MDRD simplificado con 4 variables, ¿no? Porque también tenemos el MDRD con 6 variables. Entonces, inicialmente, esta forma de evaluar la función renal salió con 6 variables. Si ustedes se dan cuenta, en todas las variables que se utiliza en el MDR, 6 variables, está la creatinina, está la edad, el boom, ¿no? La albúmina también está considerado el sexo y la raza del paciente, ¿no? Entonces, esto se considera. Pero ahora se utiliza esta MDRD simplificada de 4 variables. Acá solamente consideran la creatinina, edad, si el sexo, si es mujer o no, y si el paciente es de raza negra o no. 4 variables, ¿no? Tenemos esta fórmula antigua que también nos permite evaluar la función renal, ¿no? Es la ecuación de Cockcroft y Gault.
esta dupla nos enseñó a valorar la función renal mediante esta formulita en la cual considera, ¿no? La edad, considera el peso, ¿no? Y la creatinina. Y si es mujer, o sea, el sexo, si es mujer o varón, entonces nos va a permitir poder calcular la función renal, ¿no? O sea, 140 menos edad por el peso, ¿no? En kilogramos sobre 72, ¿no? Por la creatinina sérica del paciente, ¿no? Entonces, todo eso se multiplica, ¿no? Por 0,85 si es que es mujer, y por 1, o sea, nada, cuando es varón, ¿no? ¿Por qué se multiplica 0,85 en caso de mujeres? Porque la masa muscular está mucho menos o está disminuido en el caso de las mujeres. Entonces, esta ecuación de Croft y Gaul sigue siendo vigente, es una fórmula muy, muy práctica, muy utilizable, ¿no? En la práctica, porque no necesitamos tener muchas variables, muchos datos, ¿no? Solamente tener la edad, el peso del paciente y la creatinina sérica. La otra forma de evaluar la función renal es con el aclaramiento de creatinina. Para esto necesitamos nosotros eh, juntar orina de 24 horas, ¿no? Entonces, en realidad es una relación entre la creatinina en orina en miligramos por decilitro por el volumen de la orina en mililitros por minuto. Todo esto sobre la creatinina sérica en miligramos por decilitro, ¿ya? Eso es entonces lo que nosotros necesitamos para poder medir. Entonces, la depuración de creatinina o aclaración de creatinina, que eso es lo mismo, pero esto juntando todavía la orina de 24 horas. Son diferentes formas de poder medir la tasa de filtrado glomerular. Este es ya el siguiente. Hoy por hoy, entonces, siguiente. Hoy por hoy, entonces, eh, si bien es cierto, tenemos varias formas de calcular, y sobre todo este MDRD, yo me acuerdo que salía pues como una de las alternativas muy importantes, efectivas para poder medir la función renal, pero había la discusión pues de que, por ejemplo, en nuestro medio no se podía aplicar porque inicialmente consideraban la raza, bueno, en fin, no sabíamos si nosotros podíamos utilizarlo en nuestro medio, en nuestra raza, ¿no? Pero con esta MDR simplificado, creo que la cosa se mejoró. Pero frente a toda esta situación, sale pues esta última fórmula, ¿no? Que incluso nosotros las podemos utilizar en nuestros, ¿no? Con un aplicativo, que es la ecuación del CKD-EPI. Esta ecuación del CKD-EPI sale como una alternativa muy, muy importante, muy eficiente para medir la función renal, ¿no? Inclusive considerando, ¿no? La raza, el sexo, ¿no? De los pacientes. Entonces acá tenemos raza blanca, ¿no? Blancos varones, la raza negra mujeres, negro varones, en fin, ¿no? Entonces hay un aplicativo en el que fácilmente nosotros, solamente poniendo la cantidad de creatinina que existe en la sangre y la edad del paciente, podríamos calcularle qué tanto funciona el riñón. O sea, podemos estadiar, ¿no? Si está en estadio 2, estadio 3, estadio 4 o ya está en estadio 5. Entonces, esta ecuación última sale como una buena alternativa para poder nosotros utilizar como medidor de la función renal de pacientes crónicos. Entonces, como verán, hemos revisado, ¿no? A través del tiempo todas estas formas de evaluar la función renal, ¿no? Eh, Seguramente, ahora que estamos repasando así muy someramente, pero rápidamente, cómo nosotros podemos evaluar la función renal, empezando desde la fórmula antigüita y muy práctica, que es el Croft y Gold, el MDRD, la depuración de creatinina,
la ecuación del CKD-EPI, que ahora es una buena alternativa. Seguramente ustedes están pensando, a algunos se le ha ocurrido, ¿y qué será la depuración utilizando la inulina? ¿Se acuerdan de la inulina? La inulina es una sustancia externa, ¿no? Que hay que administrarlo al paciente. El organismo no lo genera la inulina. Ese es el gran problema. Pero como sustancia, digamos, que va a valorarnos el filtrado glomerular es extraordinario. O sea que, digamos, cumple todas las condiciones para poder evaluar la función renal con una tasa de filtrado glomerular. Tal vez sea la más ideal, ¿no? Para medir la función renal. El problema está en que, primero, la inulina no es generado o producido por nuestro organismo. O sea, tendríamos que administrar al paciente. Segundo, que fácilmente no se consigue y debe ser caro en realidad. Entonces se utiliza solamente en trabajos, en experimentación, en trabajos de investigación, ¿no? Pero que si ustedes me preguntan cuál es la mejor forma de evaluar la función renal, definitivamente sigue siendo la inulina, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la inulina, ¿no?, cumple todas las funciones o todos los criterios para considerarse, digamos, una sustancia que puede evaluar muy bien la tasa de filtrado. Cuando ustedes se preguntan qué condiciones debe reunir una sustancia, ¿no? Primero, que no debe metabolizarse a nivel renal, que debe ser filtrado el 100%, o sea, no debe quedar nada. No debe ser tóxico, ¿no? No debe excretarse ni debe absorberse, debe filtrarse y llegar a la orina como tal ácido, ¿no? Entonces, es una sustancia realmente que permite, digamos, o cumple todas esas condiciones para considerarse como buen medidor de la función renal. La pregunta es, ¿y qué otra sustancia nosotros podríamos utilizar para que cumpla pues estos requisitos, ¿no? Justamente es la creatinina. Si ustedes se fijan, ¿no? En todas las fórmulas, no sé, a ver si puedes regresar la diapositiva. Fíjense, para el MDR, creatinina, sea el simplificado o el de 6 variables. Para el cocrofigot, creatinina. Para el aclaramiento de creatinina o depuración de creatinina, también la creatinina en sangre y en orinas. El siguiente, a ver. Para el CKD-EPI, creatinina, ¿no? Entonces, en todas las fórmulas utilizamos la creatinina. Entonces, por ahí ya, seguramente alguien se está preguntando, dice, oye, Garacho, entonces, la creatinina cumple todos los requisitos, lo que acaba de mencionar el doctor con la inulina, sí, cumple, ¿no? Con los requisitos, pero nunca por nunca le va a igualar como el top, el ideal, que es la inulina. Porque todavía hay algunas controversias. Repito, para que se considere un buen medidor, ¿no? O un buen, digamos, una buena sustancia que nos permita medir la función renal, que hemos dicho que no debe ser tóxico, no debe metabolizarse en el riñón, porque si se metaboliza ya no sería pues ideal, ¿no? O sea, tiene que filtrarse en el 100%, no tiene que reabsorberse, no tiene que secretarse, ¿no? Pero ahí está la controversia de la creatinina. Se piensa que se absorbe una cantidad y también se secreta. Pero muchos autores dicen se absorbe como 1 y se secreta como 1. Entonces, 1 menos 1, 0. Entonces no habría problema, ¿no? Entonces, bueno, entonces dicen pues que la creatinina sí es un buen tamizador, buen medidor de la función renal. Aparte de eso, con una gran ventaja, ¿no? Que la creatinina, ¿dónde se produce? Se produce en nuestro organismo, o sea, ya no necesita estar inyectando. La creatinina
se produce como producto del metabolismo de la creatina. ¿Y dónde está la creatina? En la masa muscular, ¿ya? Por eso es de que la creatinina es directamente proporcional a la masa muscular. Una buena masa muscular y una buena creatinina. Por eso que los pacientes que están, ¿no?, desnutridos con una masa muscular muy reducida, en realidad la creatinina que estamos dosando en su sangre tal vez no va a ser real y peor no nos va a permitir medir la función renal. Si nosotros decimos que la creatinina es directamente proporcional a la masa muscular, entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en los bebitos? Cuanto más pequeñuelo es el ser humano, tiene pues una masa muscular muy reducida. Probablemente ni siquiera una pierna de nosotros podría ser toda su masa muscular de un recién nacido, un prematurito, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿realmente estarás midiendo la función renal ideal? ¿Qué pasa, por ejemplo, a un paciente que no tiene una pierna, un muslo, está amputado? Oye, si la masa muscular tiene que ver en lo que es la medición de la función, ¿será real? O sea, hay cosas que va a tener sesgo, ¿no? Pero definitivamente de todas estas, la creatinina es la que va a medir mejor la función renal. Ahora, si queremos un poquito más ampliar este tema, ya que estamos hablando de esto, porque de alguna forma ustedes siempre van a estar con querer medir la función renal, así que hagan otras especialidades, estén en otras situaciones, siempre van a querer medir la función renal, ¿no? Entonces, definitivamente, tenemos que considerar este aspecto, pero tiene sus sesgos, pues, ¿no? Estamos diciendo, por ejemplo, primero un desnutrido tendrá la masa muscular adecuada para decir hoy la creatinina que tiene es el ideal. Eh, Será igual que un paciente que está deshidratado, por ejemplo, medirá realmente la función renal de forma adecuada, ¿no? Bueno, en fin, entonces hay serias todavía inconvenientes para poder decir que la creatinina sea realmente el buen indicador, un buen marcador de función renal. Pero sin embargo, es lo que tenemos.